Bien, vamos a continuar con la última ponencia de este seminario el día de hoy. Vamos a continuar, bueno, teníamos en un principio las visiones del sacrificio a través de la religión, a través del arte, y en este momento vamos a cerrar con la visión del sacrificio a través de la música y desde la música puntualmente. Les presento a Juan Díaz de Corcuera Herrador, músico, principalmente se desempeña como cantante, investigador y director español especializado en interpretación históricamente documentada. Desde 2013 reside en Bogotá y trabaja como profesor asociado en la Universidad Central, donde imparte diversas asignaturas teóricas. Es asimismo director artístico del ensamble de interpretación histórica de la Universidad Central. En el año 2000 obtuvo, junto al ensamble de Trulla de Voces, el primer premio del concurso de música antigua del 17º Festival Van Flander en Brujas y el Premio Internacional Young Artist Presentation de Laus Polyphonae, Festival Van Flander en Amberes, y ha actuado en diversos festivales y ha colaborado con diversos ensambles como Trulla de Voces, Chant 1450, Resonet o la Capella Reial de Cataluña, con los que ha realizado diversas grabaciones discográficas. Entonces, bienvenido, muchas gracias por estar acá y bueno, los invitamos a esta última parte. Cualquier cosa final, vamos a tener un espacio de preguntas con los tres ponentes también. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi ponencia se va a alejar un poco del resto del ejercicio que hemos estado realizando durante la mañana, porque no tomaré la obra de Zurbarán, un poco que nos congrega en esta mañana, como pretexto, sino como objeto, más bien. Cuando recibí la invitación para participar en este acto, verdaderamente es un tema complejo unir el concepto de sacrificio con la música o con la práctica musical. Podríamos haber, como digo, utilizado el sacrificio como pretexto de lo sacrificada que es la vida del músico, pero me pareció más interesante y más enriquecedor aprovechar la naturaleza de la obra del Museo del Prado, el Agnus Dei de Zurbarán, para, digamos, buscar un paralelismo entre esta obra de la que hablamos y una obra de Calderón de la Barca, el auto del primero y segundo Isaac, que tiene una relación temática ya desde el título evidente entre ambas obras. ¿De dónde salió esta idea o esta inquietud? Como ya les han dicho en mi presentación, yo me dedico a interpretación históricamente documentada de la música. Para aquellas personas que no estén familiarizadas con el concepto, tenemos que tener en cuenta que las artes performativas, la música y el teatro, por su naturaleza efímera, tienen unas dinámicas muy diferentes a las artes plásticas, en las cuales la naturaleza física de la obra de arte le da una continuidad. Nosotros, cuando vemos el Agnus Dei de Zurbarán, estamos ante el mismo objeto en esencia que Zurbarán creó hace 200, 300 años. Sin embargo, la música muere cada vez que el concierto acaba. Esa situación, cierto es que cambia con la invención de la fonografía, que cambia también la naturaleza de la música o, en el caso del teatro, el cine, que cambia la naturaleza de las artes performativas, porque ahora ya podemos conservar una obra sonora. Antes, en el momento en el que el músico termina, la obra vuelve a ese letargo del texto hasta que vuelva, digamos, a suceder otra vez en el concierto. Aunque, como digo, la fonografía cambia un poco esta situación, ciertamente los músicos, generación tras generación, van variando sus prácticas. Entonces puede llegar, se da la circunstancia de que 50 años después de muerto Bach, las prácticas musicales ya no son las que Bach conoció, y cada vez que Bach se vuelva a materializar, no se va a materializar como se habría materializado en la época de Bach. Ese es, digamos, el pensamiento que está detrás de la interpretación histórica, intentar, digamos, recrear unas ciertas condiciones en la interpretación que nos garanticen una cierta cercanía estética con la obra en el momento de su producción o en el momento que nosotros elijamos, porque nosotros podemos elegir hacer el Bach de Bach en Leipzig o podemos elegir hacer el Bach que hubiera hecho Telemann en Hamburgo a 800 kilómetros. No necesariamente tenemos que casarnos con un contexto original ideal, pero sí esa lógica, digamos, de dotar a la obra de unas ciertas condiciones. Entonces,
Aunque nosotros en el caso de las artes plásticas siempre aspiramos a que cuando nos acercamos al Museo del Prado y vemos las Meninas o vemos el Agnus Dei cuando está en Madrid o lo vemos hoy aquí en la sala del museo, hay una cierta garantía de que hay una conexión porque nosotros estamos observando el mismo objeto. Estos objetos están completamente recontextualizados. Los dispositivos que digamos que el siglo XIX crea para el disfrute del arte, que son el museo y el concierto, en el caso del museo, en el caso de las artes plásticas, y el concierto en el caso de las artes performativas, destruyen en gran medida la naturaleza de la obra de arte. La recontextualizan en ocasión, primero, fundamentalmente la descontextualizan y si acaso con suerte la recontextualizan. Pero digamos, en muchos casos, esos dispositivos culturales unidos al devenir de la propia sociedad y de la propia cultura nos alejan de los significados de esas imágenes, cuando estos no son tan evidentes como sucede, por ejemplo, en el caso del Agnus Dei de Zurbarán. Escuchábamos antes en la presentación a propósito de que se nos presenta casi en el texto, este texto es de Javier Portús, uno de los conservadores del Museo del Prado, que no se nos presenta como una imagen sacra, no tiene un nimbo, ni siquiera tiene la herida, se nos presenta, digamos, como un bodegón naturalista en el que aparece un cordero. Pero en la misma presentación se nos decía, para un habitante en Castilla en el siglo XVII no habría lugar a dudas sobre lo que está representando. Ahí es donde quería llegar y por eso me parece interesante el ejercicio que vamos a hacer, un poco de poner en diálogo la cultura visual del siglo XVII con esta obra de Calderón. Para nosotros, finalmente, el pretexto no va a ser Zurbarán, sino el pretexto va a ser la música, porque la música tiene un papel muy importante en los autos sacramentales y en concreto tiene un papel muy importante en el auto del primero y segundo Isaac de Calderón, ya que, como veremos, subraya los momentos plásticos que nosotros vamos a encontrar en los pintores españoles contemporáneos de Zurbarán. También tiene una función de subrayar lo sobrenatural, digamos, nos da un cierto contexto, pero vamos a ir haciendo un recorrido a lo largo de la obra de Calderón y a lo largo de la obra de varios pintores castellanos y sevillanos del siglo XVII para ver cómo dialogan estas dos artes, cómo dialogan el teatro, la música y las artes plásticas dentro de ese mundo de significados que compartían Hidalgo, autor de la música, Zurbarán, autor del Agnus Dei, o Calderón, autor de ese auto del primero y segundo Isaac. Sé que es un poco extraño, si tenemos melómanos en la sala, hablar de música, no escuchar música, pero yo creo que podremos llegar a entender un poco cuál es lo importante. Yo creo que al final es cómo, digamos, esas tres artes se van a estar articulando y en el fondo van a estar colaborando, coadyuvándose las unas a las otras para transmitirnos un mensaje que al final va a ser el del sacrificio, que es el tema que nos congrega. Vamos a empezar primero teniendo una definición de lo que es una alegoría y a mí, digamos, como académico de una disciplina histórica, me gusta siempre recurrir a las fuentes más cercanas. Aquí tenemos la definición de alegoría que nos da Sebastián de Covarrubias en El Tesoro de la Lengua, Madrid, 1611, y nos dice que alegoría es una figura cerca de los retóricos cuando las palabras que decimos significan una cosa y la intención con las que las pronunciamos otra. Cuando, digamos, hay en resumen, una disparidad entre signo y significado, o significado y significante. Cuando vemos el cordero de Zurbarán y tenemos que entender que es algo más que un cordero. El Agnus Dei Zurbarán está pintado entre 1635 y 1640. Hay que tener también claro que no es la única obra de este tipo de Zurbarán. Se conservan al menos otros 5 Agnus Dei de Zurbarán y es curioso porque algunos de ellos sí que tienen signos y leyendas, digamos, que los identifican como imágenes religiosas. Pero bueno, la crítica especializada considera digamos, como el de mayor calidad. Cuando hablaba antes de los dispositivos culturales del museo y el concierto, hay que tener en cuenta que también el museo y el concierto, digamos, vienen a imponer, digamos, la visión de un artista que crea obras únicas, que crea obras irrepetibles, obras maestras, fruto de su genio,
Pero en la época de Zurbarán estamos hablando todavía de un modelo de artista que es el líder de un taller y que, digamos, y que es quien lidera a un equipo de colaboradores que producen colectivamente la obra, y el autor es más una marca, más que un autor en el sentido romántico, genial, irrepetible. Entonces no nos tiene que, digamos, que decepcionar saber que hay otros 5 Agnus Dei. Probablemente en algunos de ellos habrá más Zurbarán que en otros, pero en todos, en cualquier caso, está Zurbarán, digamos, como conceptualizador de la obra, que al final, digamos, es lo que le da valor. No nos escandaliza, por ejemplo, que Damien Hirst no haga sus obras, no nos tendría que estar escandalizando que Zurbarán no pinte el 100% de su obra, dentro de ese concepto romántico del pintor arrebatado delante del lienzo o el músico arrebatado delante del papel, creando una obra única. Eso es un concepto que nace a partir del siglo XIX, pero que no forma parte de la mayor parte de la historia del arte. Como ya nos habían comentado antes, la imagen, digamos, desde un punto de vista de su significado religioso es muy clara. Es curioso antes, viendo la cita del Apocalipsis en la primera ponencia, que realmente no es una representación de la imagen que nos da en el Apocalipsis, porque el Cordero no se muestra después de haber sufrido las heridas, sino que se muestra antes de haber sido sacrificado y, digamos, y se muestra como esperando pacientemente el momento, digamos, de ser sacrificado. Este va a ser uno de nuestros sujetos, luego lo volveremos a ver, y el otro va a ser, como les decía, el auto sacramental alegórico intitulado Primero y Segundo Isaac. El auto sacramental es uno de los dispositivos culturales contrarreformistas más espectaculares que produce la cultura ibérica. Hay teatro religioso anterior al auto sacramental en el siglo XV, XVI, durante prácticamente toda la Edad Media, pero con la contrarreforma la sociedad, digamos, la monarquía hispánica elige los temas sacramentales y los temas relacionados con la devoción de la Inmaculada Concepción como sus banderas ideológicas frente al protestantismo que, digamos, venía creciendo en territorios gobernados compartidamente por la familia Habsburgo, y el auto sacramental es un dispositivo cultural que, digamos, que tiene como finalidad exaltar fundamentalmente la devoción a la Eucaristía, pero también paralelamente la devoción a la Inmaculada Concepción, porque habían sido los dos dogmas más fuertemente atacados por la Reforma. El hecho de que Cristo no estaba presente en la Eucaristía realmente, y el hecho de que la Virgen no había mantenido su virginidad tras, digamos, alumbrar a Cristo. Entonces, los autos sacramentales, digamos, son manifestaciones públicas que tienen como fin exaltar, en primera instancia, la devoción al sacramento y todo lo relacionado con él, pero, por otro lado, suelen tener una segunda línea argumental, una segunda línea temática que va de la mano digamos, de la exaltación del dogma de la Inmaculada Concepción, que también en estos mismos años se está debatiendo en Roma y genera una enconada polémica entre franciscanos y dominicos en España en la época. Los autos sacramentales, para aquellas personas que no están familiarizados con este tipo de representaciones, se representaban al aire libre. Generalmente eran representaciones muy costosas con escenografía, pero claro, al representarse al aire libre, la escenografía iba montada en carros que se ponían detrás del tablado donde se realizaba la representación. Por eso luego cuando nos metamos ya más dentro del tema, verán que a veces hablan de apariencias de carros, porque realmente no he encontrado, la verdad, un gráfico. He estado buscando como para que se pudieran hacer una idea aproximada de cómo podía ser, pero para que se hagan una idea, imagínense en una plaza un tablado y detrás del tablado un espacio donde se disponen una serie de estructuras en forma de casas, podríamos decir, donde, digamos, van a aparecer pequeñas escenografías y que nos van a ayudar a entender en qué se ha transformado el teatro en ese momento en el que se descubre la escenografía. Luego yo creo que lo podrán entender más fácilmente. Tiene, como muchos autos sacramentales,
una apariencia de obra de teatro normal, de comedia, que diríamos, de la época, en la que los personajes, aunque son personajes bíblicos, tenemos a Abraham, a Isaac, que lógicamente Isaac es el protagonista, son los protagonistas, tenemos a Eliezer, que ahora veremos cuál es su labor, pero luego tenemos a Simplicio Villano, que es un personaje inventado que no es bíblico, que es el criado de Eliezer, como sucedía en cualquier comedia de la época, de Lope o del mismo Calderón. Tenemos a una serie de villanos, Lauro, Leví, Rubén, Betuel viejo, Celfa, Villana, Teuca, Abra, y tenemos a Rebeca, que es la que va a ser la esposa de Isaac, Adán, Abel, Daniel, un ángel y músicos. Y vemos que la lista del Dramatis Personae está encabezado por la duda y el lucero. Aquí empieza la alegoría. El auto está construido como un diálogo teológico entre la duda y el demonio a propósito del significado de las escenas que ellos mismos están contemplando, que son las escenas bíblicas. Nosotros tenemos, por un lado, la historia de cómo después de que Dios perdona a Isaac y, digamos, levanta la orden a Abraham de sacrificar a Isaac y sacrifican el cordero, cómo entonces Abraham manda a Eliezer buscar esposa para su hijo y le manda, digamos, a la tierra de sus antepasados para buscar una mujer digna, digamos, de su hijo, para que así se cumpla la promesa de Dios de que será el origen de una gran descendencia. Y paralelamente, lo que vamos a este relato, luego, lógicamente, Eliezer encontrará a Rebeca, ya veremos ese momento, y termina el auto con las bodas de Isaac y Rebeca. Paralelamente, dos observadores, la duda, que digamos, para satisfacerse a sí misma le pregunta al demonio por el significado de lo que están viendo, nos van desentrañando toda la simbología detrás, digamos, de la historia veterotestamentaria. La cuestión es que desde la perspectiva, digamos, del catolicismo post-tridentino hay que hacer un esfuerzo, o se hace un esfuerzo muy consciente de tratar de buscar digamos, en el Antiguo Testamento las prefiguraciones del Nuevo Testamento. Entonces se buscan imágenes que nos prefiguren el sacramento, que nos prefiguren el dogma de la Inmaculada, para verdaderamente demostrar que hay una continuidad cósmica, podríamos decir, entre Antiguo y Viejo Testamento, que verdaderamente el Nuevo Testamento supone la culminación de una herencia anterior dentro de la tradición judía. Para nosotros puede resultar un poco contradictorio, un poco, digamos, abstracto que uno de los personajes de una obra de teatro sea la duda. Más además cuando al final de la obra la duda se transforma en certeza. Y ella misma lo dice, dejo de ser duda y ahora soy certeza. Entonces el demonio se queda solo y bueno, y termina, digamos, con una, ya veremos, digamos, cómo termina. Como decía, ¿cuál va a ser la función de la música en el auto? Como les decía, va a ser en primera instancia subrayar lo sobrenatural. Van a cantar los ángeles, van a cantar los personajes bíblicos que, digamos, que aparecen. Ahora, digamos, la dinámica que seguiremos es ir viendo, digamos, esas pequeñas partes del auto. Claro, lo ideal es que pudiéramos escucharlo, pero lamentablemente, como sucede en la mayor parte de estos casos, la música no está grabada. Ni siquiera hasta donde yo llego se ha hecho jamás entera en concierto. Pues lógicamente para el mercado de la posmodernidad un auto sacramental del siglo XVII pues no es lo más taquillero. Tenemos que asumirlo, o sea, hay que asumirlo así. Este tipo de objetos de estudio nos interesan pues a los que nos acercamos desde otra óptica y pues a mí me encantaría poder hacerlo entero, pero la verdad hasta ahora no lo he logrado. Bien. Entonces, vamos a ir recorriendo las escenas y vamos, poco menos que voy a intentar, digamos, contarles la película, a ver un poco si se les transmite como el mensaje plástico y simbólico del asunto. La obra empieza con el sacrificio de Isaac y está, digamos, tomado de forma bastante literal del relato del Génesis, en el que Dios ordena a a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac como prueba de su fidelidad, de su completa fidelidad.
tenemos que tener en cuenta que, digamos, que el sacrificio, no se ha comentado, pero quiero traerlo a colación, que el sacrificio de Isaac es, digamos, la prueba máxima de fidelidad, porque primero Dios le promete que va a tener descendencia, pero luego le pide que mate a lo que teóricamente tendría que ser el origen de su descendencia. Prueba, digamos, de fuerza, digamos, mayor que esa, no la podría hacer Dios a la hora de pedirle que sacrifique a su propio hijo después de haberle prometido. Entonces, digamos, hay que tener en cuenta la dimensión del acto que está por realizar Abraham. Y en ese momento, pues aparece el ángel y le dice que se detenga y le ofrece una víctima alternativa. Esta es la didascalia de la propia obra sobre lo que va a suceder. Ábrese el primer carro. Les decía que, digamos, que tenemos que imaginarnos que lo que hay detrás es una especie de casita montada en un carro. Ábrese el primer carro, que será una montaña, y vese en ella Isaac, vendados los ojos y atadas las manos, y Abraham levantando el brazo con el cuchillo, y a su tiempo sale del reverso del carro el ángel en aire, suspendiendo la acción como ordinariamente se pinta. Aquí es donde quería llegar. Verdaderamente, el espectador, en 1658 aproximadamente, que está compuesto el auto para el primer y segundo Isaac, no necesita explicaciones de lo que está viendo, porque ordinariamente se pinta así. Está inmerso en un mundo de significantes y significados que no necesita mayor explicación, porque lo que va a ver en el auto sacramental es exactamente la representación del sacrificio de Isaac que ha podido ver en las paredes de la iglesia donde ha previamente asistido a una ceremonia religiosa. Aquí tenemos un ejemplo contemporáneo de Juan Antonio de Frías y Escalante, Sacrificio de Isaac, 1668. Pertenece a una serie de cuadros que se encargan para el convento de la Merced de Madrid y que son todos de tema eucarístico, son todos prefiguraciones del sacramento. Es, 10 años posterior al auto y unos 20 años posterior más o menos al Agnus Dei de Zurbarán. Y en efecto tenemos en la parte derecha exactamente la escena como nos la describía la didascalia de la acotación escénica del auto de Calderón. Isaac con los ojos vendados, Abraham cuchillo en alto y el ángel deteniendo la acción. Curiosamente, esta obra, digamos, para el momento en el que está pintada, recurre a un tipo de recurso que no es habitual ya en esta época y representa en la misma obra 3 momentos diferentes de la escena, porque nos representa, por un lado, el sacrificio, por otro lado, nos representa en el centro, no sé si se ve muy bien, el hallazgo del cordero, digamos, que tiene que sustituir a Isaac, y a la mano izquierda ya el sacrificio del cordero en lugar de Isaac, que como vemos, digamos, aquí tenemos el detalle del sacrificio del ángel deteniendo a Abraham, y aquí tenemos el detalle del cordero siendo sacrificado, que como ven guarda gran similitud incluso con el que pintó Zurbarán, el detalle de los cuernos, etcétera, etcétera. Entonces ya en este primer ejemplo vemos que hay una completa empatía, digamos, entre el lenguaje visual de la propia obra de un autor contemporáneo y la obra plástica que en el auto sacramental, con la ayuda de la música, el ángel va a cantar suspende el acero, que más vale a Abraham el obedecer que el sacrificar. Eso es lo que canta el ángel cuando aparece de detrás del carro y le detiene. Están en una completa, digamos, armonía en cuanto a signos y significados. No hay, digamos, disparidad alguna entre el mundo visual de unos y otros. El auto, al final, como iremos viendo a lo largo del resto de momentos del auto, es una construcción plástica diferente de una serie de imágenes que pertenecen al bagaje de todos los posibles tanto creadores como espectadores de la obra. El segundo momento que vamos a tener, digamos, de importancia en la obra va a ser la visión de Eliezer. Después de que Dios levanta la obligación a Abraham, a lo largo de la obra, digamos, lógicamente, después de que se ha dado el lucero, el diablo, con la duda comenta en la escena, la duda
cada vez está más, digamos, más alterada porque no entiende el significado de esas imágenes. Es muy significativo que el rol de la duda a lo largo de toda la obra es no entender lo que está viendo. Sabe que significa algo que no alcanza a comprender y ya veremos cómo se resuelve este dilema. Y durante toda la obra el papel del demonio es tratar de alejarla, digamos, de la comprensión de lo que está viendo. Pero la duda siente todo el rato que hay algo detrás que necesita comprender. Entonces, cuando Abraham manda a Eliezer a buscar esposa para Isaac, aquí se aparta, lógicamente es una licencia dramática, se aparta ligeramente el relato de Calderón del relato bíblico. Eliezer tiene una visión en la que tres personajes del Antiguo Testamento, Adán, Abel y el rey David, que el rey David todavía no había, digamos, nacido, digamos, es como un adelanto de lo que va a venir. Le dan la clave de cómo encontrar la esposa perfecta para Isaac. Como les decía antes, es una vez más una escena subrayada por la música. Los personajes sobrenaturales van a cantar en escena y la escena, digamos, ahora como veremos, se va a enlazar con la escena de la elección de esposa para Isaac. Cuando, digamos, se le aparecen estos personajes, va a suceder así. Recuestas en el suelo, Eliezer, se entiende, que va a quedar dormido, y en el carro, que en sus 4 fachadas tendrá 4 nichos, aparece en el primero el ángel y dando vuelta aparece en el segundo Adán vestido de pieles y en el tercero Abel de zagal con su sacrificio de un cordero y en el cuarto David con su arpa y corona cantando cada uno los versos que le tocan a su tiempo. Nos tenemos que imaginar una caja con 4 huecos que va girando y va mostrando un nicho en el que va apareciendo un personaje y va cantando, digamos, sus versos a Eliezer, que está teniendo esa visión. Le van contando, digamos, cómo va a encontrar a la esposa perfecta. Y aquí quería traer a colación otro cuadro de la serie del Sacramento del Convento de la Merced, que actualmente está en el Prado, de Juan Antonio Frías y Escalante, en el que se nos muestra el sacrificio de Abel. Aquí, digamos, tenemos un mix de cómo nos describía Abel y cómo nos describía Adán, porque lo viste de pieles, como nos decía que tendría que ir vestido Adán, y lo tenemos, digamos, en el momento de sacrificar el cordero a Dios, cuando, digamos, en el relato bíblico Caín y Abel hacen una ofrenda a Dios y la ofrenda de Abel resulta más atractiva a Dios, lo cual despierta los celos de su hermano y por eso lo asesina. Pero como veíamos antes, tenemos en el fondo de la escena otros 2 momentos de la historia de Abel. Tenemos a la izquierda el asesinato por parte de Caín y a la derecha tenemos el sacrificio de Caín, que digamos que no tiene ante los ojos de Dios la aceptación del de Abel. Pero una vez más vemos que hay una completa empatía, digamos, entre los referentes teatrales y los referentes iconográficos de la época. Aquí tenemos una vez más el cordero sacrificado. Es curioso, digamos, comparando la imagen de Zurbarán con estas que son un poco más cruentas, digamos, cómo nos dan 2 ángulos, digamos, del mismo tema. Y llega, digamos, el momento en el que Eliezer se encuentra con la que va a ser la esposa del hijo de su amo Isaac. La historia bíblica continúa con Eliezer pidiendo agua a varias mujeres, digamos, en este caso son 4, que se acercan al pozo a por agua, y aquella que, digamos, le debe beber habrá de ser la esposa de Isaac. En la visión, en el caso del auto de Calderón, dice la zagala que hay es más liberal, piadosa y franca. O sea, aquella, digamos, que te debe beber. Pero ahora veremos, digamos, Calderón le da una vuelta más, digamos, alegórica, y ya veremos qué es lo que va a suceder con la escena entre Eliezer y Rebeca. Pero aquí tenemos la didascalia, salen cantando cada una
aparte, Teuca, Abra, Celfa y Rebeca, o sea, Rebeca con las que le negarán el agua a Eliezer, trayendo las tres sus cantaricos con diversas flores y Rebeca con solas azucenas. Habrá en un carro un brocal de pozo con su carrillo y cuerda. Una vez más tenemos que va a aparecer en la escenografía un pozo, van a aparecer las cuatro zagalas, van a cantar un villancico, ahora lo veremos, van a cantar un villancico y luego, digamos, se producirá la escena en la que Eliezer pedirá agua a cada una de ellas sucesivamente y todas las negarán, menos Rebeca, que será la última. Y aquí tenemos un maravilloso ejemplo de Bartolomé Esteban de Murillo, de Rebeca y Eliezer, donde tenemos todos los elementos. Las cuatro zagalas, Rebeca dando en actitud de darle agua a Eliezer, pero ahí tenemos el pozo, no tenemos el carrillo, como nos pedía Calderón, pero digamos, volvemos a tener digamos, esa representación plástica del relato teatral, de la ficción creada sobre el relato bíblico. También he procurado, la verdad, buscar imágenes que sean de obras conservadas en el Museo del Prado, porque me parecía interesante un poco recrear el ecosistema en el que normalmente vive el Agnus Dei, que es, digamos, rodeado de todas estas obras, digamos, que se resignifican o cosignifican, digamos, entre ellas en el espacio museístico en el que están habitualmente. Por suerte, conservamos la música como decía, de todo el auto del primer y segundo Isaac, y aquí sí que vamos a hablar un poquito más de música, porque, sorprendentemente, el villancico que cantan las cuatro pastoras cuando van a coger el agua, Cantarico que vas a la fuente, se conserva en fuentes latinoamericanas. En concreto se conserva, esta es la portada de la copia que se conserva en el archivo de la Catedral de Guatemala, pero sorprendentemente, se conserva en la Catedral Primada de Bogotá también. No he podido acceder a él, pero se conserva Cantarico que vas a la fuente, que proviene originalmente del auto del primer y segundo Isaac de Calderón con música de Juan Hidalgo, se conserva en la Catedral Primada de Bogotá. Es más, gracias a la copia de la Catedral Primada de Bogotá, sabemos que la autoría original es de Juan de Hidalgo. Porque las fuentes que se conservan en España no dan autoría y la de Guatemala se la atribuye a Tomás de Torrejón y Velasco. Pero Tomás de Torrejón y Velasco tiene ya un largo expediente de plagios de obras de Hidalgo. La Púrpura de la Rosa, que se considera una de las primeras óperas con canto castellano, durante muchos años se atribuyó a Torrejón y Velasco porque la copia que se conserva en Lima él se la atribuyó. Pero ya hemos descubierto, digamos, que probablemente el 90% de la música originalmente era de Hidalgo. Probablemente Torrejón y Velasco se vino a Lima con un gran fajo de partituras de Hidalgo y las fue distribuyendo bajo su nombre con pequeñas modificaciones. Es un tema que la musicología todavía tiene que zanjar, pero muy probablemente la obra de Torrejón y Velasco mayoritariamente no es de Tomás de Torrejón y Velasco. Si vemos aquí les pongo una de las voces de la versión de Guatemala y aquí tenemos abajo el texto como aparece en la obra de Calderón. Las cuatro cantando, Cantarico que vas a la fuente, no te me quiebres, que no te me quiebres porque lloraré si me faltas y tristes los dos volveremos a casa, tú sin el agua y yo con el agua. Si alcanzan a leer arriba verán que es el mismo texto. Verdaderamente tiene una función puramente dramática, digamos, de representar de meter en escena a las pastoras cantando una canción lírica popular. Hay estribillos, digamos, de naturaleza muy similar, pajarillos y cantas alegre, hay muchísimos de naturaleza similar. A título de curiosidad, si volvemos a la portada, vemos que arriba a mano izquierda pone Quirós. Fue un maestro de capilla en la Catedral de Guatemala a comienzos del 18 y para el lado dice parece humano, pero luego debajo pone Cantarito con ¿dónde está? Sí, justo debajo de parece humano pone villancico al sacramento a cuatro voces, pero si nosotros vemos el texto no hay nada sacramental. Claro. Para el copista era un villancico al sacramento porque estaba extraído de un auto sacramental, que sí tiene una temática del sacramento, pero la obra específicamente no tiene temática sacramental.
Pero quien lo copió, no sabemos si en Lima o ya en Guatemala, si se fijan, digamos, la grafía de la parte de arriba no es la misma de la de abajo. La grafía de arriba es la de la mano de Quirós, que fue quien escribió su nombre y luego puso parece humano, como diciendo, bueno, yo no veo el sacramento por aquí por ningún lado, pero claro, contextualmente había sido sacramental, pero no realmente por su texto. Pero quien lo copió lo dio por una obra sacramental, por donde lo había sacado. No tenemos certeza, o al menos mi investigación no ha llegado hasta ahí, si el auto llegó entero con música a Latinoamérica o solo llegó la música. Pero lo que sí es seguro es que la música, digamos, o parte de la música del auto llegó mínimo, digamos, hasta Lima y, como les digo, hay otra copia en Bogotá que es la única que, digamos, que da la autoría cierta de Hidalgo de la música. Pero bueno, este ejemplo más que nada venía al hilo de que normalmente cuando se hablan de estos temas, pues a veces los podemos ver como cosas muy lejanas, pero realmente no son tan lejanas. Sencillamente yo creo que todavía no hemos avanzado suficiente en explorar determinados temas. La escena continúa con Rebeca, que le da de beber a Eliezer, y nos dice la didascalia, bebe y vuelve a poner las azucenas en la jarra y déjalas en el suelo entre los dos, convirtiendo el diálogo entre Eliezer y Rebeca en una anunciación, jarro de azucenas incluido. El jarro con las azucenas es un rasgo iconográfico muy característico de las anunciaciones. He traído esta precisamente de Zurbarán. Estuve buscando infinidad de anunciaciones desde 1500 hasta finales del 17 y es curioso cómo va variando la posición del jarrón. Yo creo que da como para un estudio, porque en las representaciones más tempranas de finales del siglo XV y XVI el jarrón aparece frontal entre los dos, exactamente como pide Calderón. Lo coloca delante entre los dos. Pero las azucenas en los autores después de 1600 empiezan a aparecer en segundo término, aparecen detrás, en otras ocasiones aparecen donde estaría la cesta con la costura, que es otro elemento muy característico de las anunciaciones, y esta es la única que encontré en la que se conservaba en medio, aunque había pasado a segundo plano. Pero es curiosísimo cómo se va moviendo el jarrón a lo largo de entre 1500 y 1700, cómo se va moviendo el jarrón y cómo va pasando a convertirse en un elemento decorativo casi en la ambientación, pero digamos pierde ese puesto, es como si perdiera potencia en cuanto a simbolismo, porque como les digo, en algunas anunciaciones aparece en primer término y en algunas ocasiones, digamos, de un tamaño enorme. Pero entonces lo que hace Calderón es convierte el diálogo entre Eliezer y Rebeca en una anunciación y el texto que utiliza es el del Ave María. Y para subrayar más aún la sobrenaturalidad del momento, el coro, las voces repiten internamente lo que Eliezer le dice a Rebeca para darle sobrenaturalidad. Esto es un recurso que utiliza Calderón en varias ocasiones y que no está muy estudiado, y es que se repita musicalmente lo que un personaje está diciendo hablado, como si tuviera una resonancia que viene de otro lugar. Eso uno no lo encuentra en ningún otro contexto europeo, ni en Alemania, ni en España. Y en España Calderón lo hace tanto en autos sacramentales como en obras, como en comedias mitológicas, cuando quiere subrayar la sobrenaturalidad de algo. Tiene simultáneamente al actor y a un grupo de cantantes que lo van a decir ocultos, como para que parezca que es una música que viene de un lugar que no es, digamos, que no pertenece a la realidad. Esta es una de las otras alegorías que vamos a tener en otra de las otras prefiguraciones. Rebeca como prefiguración de la Virgen, al igual que Isaac es prefiguración de Cristo. Y el Cordero también va a ser prefiguración del propio Cristo. ¿Cómo es Isaac es prefiguración de Cristo? Porque Cristo es a la vez, la Virgen, perdón, es a la vez madre y esposa de Cristo. Entonces Isaac funge como esposo místico de Rebeca, María como esposa mística de Cristo.
Pero a la vez Cristo aparece, digamos, como cordero sacrificado en la primera escena. Ya veremos cómo cierra el círculo Calderón, porque la verdad a veces a mí me parece que para la posmodernidad resulta a veces demasiado complejo llegar a entender todos estos niveles. Y llegamos al final de la obra con la boda de Isaac y Rebeca, donde se nos va, digamos, a cerrar todo este círculo de signos y significados. Es otro lugar en el que la música tiene un lugar muy importante en la representación, porque como buena fiesta tiene música. Entonces aquí la música tiene una finalidad, digamos, un poco más en el sentido de un sentido más naturalista, casi podríamos decir, ya que es una fiesta, tiene que tener música. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando todos entran a la boda, la duda quiere entrar y entonces es Eliezer quien le impide a la duda entrar. Recordemos, se me ha olvidado, que Eliezer en la Anunciación es Gabriel. Igual que la Virgen era Rebeca, Eliezer va a hacer las veces del arcángel Gabriel. Solo hay un par de momentos más donde la duda ha interactuado con el público. Ha sido una escena que no he descrito, en la que en un baile, después del sacrificio frustrado de Isaac, Rebeca está danzando y al ir a caer, todas sus compañeras han caído, literalmente caer en la danza, y cuando Rebeca va a caer, cae en brazos de la duda. Y entonces todos se preguntan si cayó o no cayó, porque cayó en la duda. Muy metafórico. Entonces ahí nos dejan en suspenso en esa escena, y cuando la duda quiere entrar, Eliezer se lo impide, y entonces es Lucifer quien trata, de evitar, por todos los medios que esa boda se produzca y que se consume, todo ese simbolismo, y va a ser Eliezer quien explica al público todo el simbolismo y unos símbolos que van a aparecer ahora, todavía algunos más. Después de que Eliezer le impide a la duda que entre y le explica, y la duda se queda muda por un momento, dice: víctima soy de mi ponzoña. Nos dice: ábrese en un carro que será un jardín los bastidores, o sea que tendrá bastidores pintados representando un jardín, y ves en medio una fuente y en ella una niña vestida de Concepción. La verdad no he podido encontrar una imagen que responda exactamente, pero sí que son muy habituales los temas de la Inmaculada Concepción representada como una niña. Aunque en este caso no tenemos representada la fuente, también es una obra de Zurbarán. He preferido a Zurbarán sobre otros autores, puesto que el Agnus Dei es una obra de Zurbarán. Aunque en este caso no tenemos representada la fuente, recordemos que en las Inmaculadas Concepciones de la época muy habitualmente se representan los símbolos, de las letanías, entre los cuales aparece la fuente y también el pozo que había aparecido en la escena de cómo Eliezer elige a Rebeca. O sea que siempre vamos a tener una serie de símbolos presentes que, si no aparecen, al menos si no aparecen de forma palpable, son conocidos para el público. Y a continuación nos dice que vuelve a abrirse el carro del sacrificio, el mismo del sacrificio, y vese donde estuvo Isaac un niño de pasión con una cruz a cuestas. Este tipo de imágenes en el siglo XXI nos cuestan mucho, pero son muy habituales desde el siglo XIV, XV. Estas imágenes de los niños de pasión están directamente inspiradas en un texto de Landulfo de Sajonia el Cartujano, tomado de la Vita Christi, en la que la madre y el niño en toda la infancia ya tienen como premoniciones de lo terrible que va a ser el final de ese niño. Entonces toman directamente esa imagen literaria y la convierten en una imagen plástica y te presentan al niño Jesús cargando, los atributos de la pasión como una prefiguración de su propio destino trágico asumido ya desde la más tierna infancia, con una conciencia absoluta. En este caso se trata de una escultura de Alonso Cano fabulosa que está en Madrid, en la iglesia de San Fermín de los Navarros, y también contemporánea de todas las obras que estamos viendo.
Y ya, para terminar, ábrese el tercer carro. Recordemos que digamos que lo que tenemos son esas especies de casetas detrás que van revelándonos imágenes. Y vese en él Isaac y Rebeca a una mesa en que habrá un cordero que a su tiempo se esconda quedando en su lugar hostia y cáliz. Y terminan, digamos, dándonos la traducción semiótica de una imagen en la otra a vista del público. Y aquí es cuando regresamos a nuestro querido Agnus Dei de Zurbarán. Lógicamente no van a presentar un cordero ya cocinado, digamos, aunque pudiera, digamos, siendo una cena, sino nos van a presentar un cordero listo para ser sacrificado, preparado ya para el sacrificio. Y luego nos van a mostrar algo que podría ser un poco de esta naturaleza. Esta es una adoración de los marqueses de Poza de alrededor de 1600, pero se corresponde con la iconografía clásica de la Eucaristía con la hostia sobre el cáliz. Lo que nos tendríamos que imaginar, pues finalmente es algo así, que una imagen se va a transformar a la otra. Y mientras esto sucede, el coro canta: Cordero sacrificado vio en primero Isaac el mundo, y hoy en Isaac segundo ve figura y figurado. Con estas palabras, que además se repiten, digamos, en varias ocasiones a lo largo de todo el final de la obra, se nos va a resumir todo ese complejo itinerario simbólico de figuras y figuraciones de personajes que nos están recordando unos a otros, en los que la música, como les decía, va a estar subrayando la sobrenaturalidad, la trascendentalidad de algunos momentos, y que va a terminar, digamos, con esa presentación de toda esa historia como, digamos, una prefiguración de el sacramento, representado, como hemos visto, en diversas formas, representado por el sacrificio de Isaac, representado, digamos, también por el sacrificio de Abel, en la escena, digamos, en la que se le presenta, digamos, la solución del problema a Eliezer, presentado de varias formas. En la propia conclusión de la obra, digamos, nos resumen toda la simbología de lo que hemos estado viendo, digamos, con un refrán, con un estribillo, digamos, que no nos deja lugar a dudas a la hora de comprender qué es lo que hemos estado viendo. Y entonces, con esta repetición, se cierran las apariencias y se da fin al auto. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación a los tres. Me surgió una duda al ver los referentes, uno de los manuscritos iluminados que tú nos mostraste y todos los Zurbarán y las otras piezas. Veo como una gran diferencia entre eso y el Agnus Dei en cuanto a la austeridad del Agnus Dei, de dónde viene pues como esa decisión formal de tan pocos elementos, y pues si responde de pronto, se me ocurre que podía ser un estudio para que perteneciera como a otra imagen y terminó siendo un cuadro en sí mismo. No sé si haya una razón de ser de esa austeridad. Bien, el Agnus Dei es una obra que corresponde a un periodo crítico en la obra de Zurbarán. Es un trabajo que pertenece a un periodo crítico en la obra de Zurbarán. Cuando Zurbarán pinta el Agnus Dei para 1640, el gusto por la pintura tridentina ha empezado a declinar en Sevilla y en Madrid. El Concilio de Trento, que se realizó a mediados del siglo XVI, trató de establecer una serie de límites doctrinales para la representación y para el arte cristiano. Y esas prescripciones tuvieron mucho éxito todavía hasta, qué sé yo, la tercera década del siglo XVII. Pero en Madrid y en Sevilla eso empezó a declinar. ¿Quiénes comisionaban ese tipo de pintura, llamémoslo así, dogmática? Eran fundamentalmente las órdenes religiosas, y para ese momento había otro actor que comisionaba arte, y eran justamente los coleccionistas, y a estos coleccionistas les gustaba otro tipo de arte completamente distinto, arte que usualmente se inspiraba en devociones populares o que tenía como tema el bodegón, que es otra de las grandes innovaciones del siglo XVII. Zurbarán para 1640 está en un periodo crítico económicamente. Ya las órdenes religiosas han
declinado en sus comisiones, y el tipo lo que le queda por hacer es, bueno, pues voy a tener que empezar a pintar para estos nuevos coleccionistas y voy a tener que aglutinar sus intereses pictóricos. Insisto, a los coleccionistas les interesan devociones populares y bodegones. Y eso es lo que hace justamente el Agnus Dei. El Agnus Dei es un bodegón, en esencia. De hecho, no debería llamarse Agnus Dei como tal, porque, pues, como lo sugerí hace un momento, no tiene halo, no tiene aureola, es más una referencia a los usos culinarios. Sin embargo, Francisco de Zurbarán, que es pues un humanista del siglo XVII, por supuesto, no podrá resistirse a hacer alegorías de naturaleza religiosa en esa imagen, de naturaleza erudita, fundamentalmente. Y por eso escoge que sea un carnero, por otro lado. Él no es un cordero, es un carnero, tiene cachos, es un cordero adulto, ¿no? Y él sabe que el cordero adulto en la cultura del Antiguo Testamento hace alusión a un tipo de sacrificio extremo. En la ley judáica, cuando alguien quiere ofrecerse a sí mismo como sacrificio, pero no puede, ofrece un carnero, ¿no? Y entonces es la representación justamente de la entrega absoluta, desde luego. Zurbarán entonces está jugando con las circunstancias del mercado, está jugando con las circunstancias del mercado de una manera pues bastante hábil, por supuesto, porque mientras él pinta ese tipo de sacrificios súper modestos, como lo mencionaba usted hace un segundo, otros pintores van a empezar a inclinarse por otro lado, por el drama, por ejemplo, por representar otra vez el drama del dolor, porque el mundo popular está interesado en eso. El mundo popular ya se aburrió un poco de la representación tridentina que se prestaba a la repetición. Quiero que se imaginen ese escenario de pintar en Sevilla en el siglo XVII, donde está primero, qué sé yo, Francisco Pacheco, que es el censor del arte, diciendo, bueno, esto tiene que pintarse así, 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 pero sin embargo innoven. Gracias. Pues eso tiene que ser muy difícil, por supuesto, ¿no? La gente se aburre y empieza a repuntar nuevamente esta imagen emocional que ya se había empezado a cultivar en el siglo XVI y en el siglo XV fundamentalmente. Y eso da cuenta de esa diferencia pues tan dramática entre lo que hace Zurbarán y lo que hacen los pintores anteriores y lo que eran los pintores posteriores. Agradecerles la presentación a cada uno de los tres expositores, ver la teología en contexto con las artes plásticas y, ¿cómo se llaman las otras? Performativas. Entonces, porque nos hemos acostumbrado, tal vez en la universidad lo hacemos, a ver cada cosa en su lugar. Y aquí se trató de integrar todo como la vida. Con un ejemplo de Cheny, Marie-Dominique Cheny, él se refiere al trabajo y él dice que antes del siglo XII no era bien visto el trabajo manual, mecánico, y que fueron los trabajadores en Chartres, en la catedral de Chartres, quienes lo canonizaron y lo colocaron al pie de las artes liberales. Pasaría lo mismo antes que los teólogos. Pasará lo mismo con esto del sacrificio, fueron los pintores, los músicos, quienes han hecho el cambio de la concepción luego teológica del sacrificio. Primero fue descubierto esos cambios, porque uno imagina las fuentes de la teología, la Biblia, la tradición, los padres, pero aquí estamos hablando de la historia y de las artes. Sobre eso quisiera que discutieran un momento, como que el pueblo y lo popular ha ganado espacio también en la teología y a veces son los que colocan los temas sobre los cuales se discute después. Por la época entonces que aparece el Agnus Dei de Zurbarán, tenemos presente que ha transcurrido ya el Concilio de Trento, que va de 1545 a 1563, y en la última sesión del Concilio de Trento, en la sesión 25, se plantea entonces que el arte y las imágenes, porque están luchando en contra de lo que sería la Reforma Protestante y la gran destrucción que hubo de imágenes, porque principalmente no se participaba que las imágenes pudieran tener un contenido alegórico o teológico. Entonces, en 1563 se propone que se presenten las imágenes con tres características fundamentales, especialmente con un elemento pedagógico para enseñar, un elemento entonces promemoria, para que así todo lo que fuera representado alegóricamente tuviera la posibilidad de llevar a la memoria lo que se ha escuchado en los sermones o se ha leído en las escrituras, y finalmente como un elemento que despertara curiosidad.
Son los tres elementos que propone allí el concilio. De tal manera entonces que la perspectiva de un Agnus Dei, aunque no tuviera la aureola, ¿cierto?, el nimbo crucífero, porque sería el que identificara a Cristo, si fuera ese cordero allí mansedumbre, digno de ser sacrificado, entonces por lo menos despertara curiosidad en la persona que entrara en contacto con esta imagen. Y de allí pudiera llegar de pronto a un contenido a partir de lo que se ha transcurrido a lo largo de la historia, empezando por ejemplo por el paleocristiano, que ya aparecía entonces el moscóforo griego que lleva sobre sus hombros a ese cordero digno del sacrificio, y desde ahí pudiera llegar entonces al contenido implícito que lleva el Agnus Dei, aunque no apareciera con el nimbo crucífero o que identificara realmente que ese fuera el cordero del sacrificio. Entonces obviamente el Concilio de Trento lo que propone es que se llegue a unos contenidos, desde lo que también nos decía aquí Juan, unos contenidos desde el significado, que lleva sus dos elementos, el signo, el significante y el significado, o finalmente que se llegara desde lo simbólico a un contenido implícito. Entonces el propósito allí es que la misma Iglesia, las órdenes religiosas, llevaran a esos contenidos y explicitar esos contenidos dentro de unas imágenes originales y desde unos contenidos sugestivos. Bien, no sé si alguien tiene otra pregunta. Pues es una pregunta así como rápida. Es que no sé si de pronto, es que normalmente los dioses así cornudos son asociados con un paganismo, por ejemplo Dionisio, Baco, Pan. Entonces no sé si, es que como que me quedó un vacío como en esa parte, porque actualmente, digamos, ver a Cristo cornudo como un cordero, así sea de manera simbólica, como que incomoda un poco, digamos. Entonces no sé si nos podrías no sé si alguno podría ampliar un poquitico esa parte. Gracias. Es que con la primera conferencia me quedan como muchos vacíos, y es que siento que usted hace una explicación desde la teología enmarcada dentro de un concepto católico, ni siquiera cristiano, sino católico, y siento que el sacrificio como experiencia, como representación o como concepto, me parece que viene inherente al ser humano. Entonces a mí me parece que debería como complementarse un poco más y ser como, no sé, como ampliar el panorama y poder ver desde una perspectiva tal vez más antropológica, unir esa lectura teológica con algo más antropológico en cuestiones de representación, porque sí siento que, pues, no sé, estaba pensando como en muchas sociedades primitivas, incluso en pueblos en América, África, en que el sacrificio es necesario. Y por eso siento que, no sé si usted lo pudiera complementar o algo así. Yo sé que eso da para otra conferencia, en fin, pero sí me parece que es necesario entender cómo se genera ese sacrificio en relación con la experiencia humana. Gracias. Una gran pregunta, ¿no? También muy difícil. Sí, mira, para dar respuesta primero a la inquietud tuya, entonces el cordero que debería presentarse desde el contexto judío tenía que ser un cordero de aproximadamente 1 año, y como lo vemos por ejemplo en la representación de Zurbarán, es un cordero joven, tiene cuernos, sí, entonces, pero para la proximidad de 1 año los cuernos ya han evolucionado también y por eso se notan. Que tenía que ser un cordero sin mancha ni defecto, porque el sustituto tenía que ser lo más cercano y lo más querido desde la familia o desde quien presentaba el sacrificio. Por eso entonces el sinónimo de cuernos con la maldad o con lo demoníaco, pues no entra allí en esa asociación, o simplemente por la asociación que se hace con relación a la edad del cordero que debería ser sacrificado. Entonces creo que allí no entra esa connotación para vincularlo con la maldad, o por lo menos para ser comparado o asociado con Jesús, que pueda tener entonces una imagen cornuda, ¿no? ¿Sí? Yo creo que no. Igual si por ejemplo vemos el Moisés de Miguel Ángel, ¿cierto? Los dos cuernos que aparecen allí, es una discusión también que han dado a lo largo de la historia muchos historiadores e intérpretes del arte,
pero no hace referencia tampoco a unos cuernos, sino más bien como a una iluminación, unos rayos de luz que surgen desde allí. Entonces, no creo que entraría en ese contexto. Y bueno, y para hablar desde tu pregunta, creo que la búsqueda que se planteó aquí, doy los créditos también a Víctor Cadenas de Gea, un investigador de la Universidad Complutense de Madrid, lo hace desde una perspectiva especialmente antropológica, citando por ejemplo también a los autores que traje a colación, Taylor, Marcel Mauss, también entonces Fraser y grandes antropólogos especialmente, pero para poder ser el terreno fértil de la contextualización para hablar de Zurbarán tenía que ubicarlo dentro del contexto necesariamente judeocristiano. Sí, porque para hablar netamente desde la base del cristianismo o desde la base netamente católica, traté que fuera un poquito distante para que fuera más amplio, más universal su interpretación.